Bueno amigos, continuamos con el programa, bastante simpático el congresista Kenji Fujimori. Ahora también tenemos un candidato emprendedor, bastante simpático, que estuvo dedicado durante muchos años al tema social, siempre ha ayudado a la gente que más necesita, con perfil bajo, nunca ha dicho ponme una cámara, jamás. Nos referimos al candidato Lucho Moncada, quien postula con el número 9 de PPK. ¿Cómo estás, Lucho? Bienvenido a Rumbo al Poder. Gracias, Yolisa. Luchito, siempre te veo tan alegre, tan optimista. ¿Cómo estás? ¿Cómo está esta campaña? Estamos en etapa final. Bien, o sea, bueno, hay que estar alegres y la vida continúa, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es participar para hacer las cosas mejor y de todas maneras renovar. Yo entiendo, en el Congreso definitivamente hay congresistas buenos, pero hay congresistas que también hay que reemplazarlos. Y bueno, lo que se trata es pues ingresar para hacer las cosas bien, ¿no? Tú me comentabas que una de tus preocupaciones son el tema de los jóvenes, que no tienen oportunidad de trabajo. ¿Qué es lo que vas a hacer tú de llegar al Congreso? Bueno, definitivamente, mira, yo soy profesor en la Universidad de San Marcos y este 10 de abril van a votar por primera vez 3 millones de jóvenes. Hay más o menos aproximadamente 9 millones de jóvenes de 29 años para abajo. Y creo que, bueno, pues lo que carecemos es de falta de empleo, de oportunidades para estudiar. Nosotros apostamos en Peruanos por el Cambio con PPK por acceso a la educación pública de calidad, ¿no? y gratuita, obviamente, para la gente que más necesita, con alimentación gratuita. Pero nuestro plan de gobierno es uno de los más serios, más responsables. Incluso la calificación que le han dado la nota de 18 sobre 20. Y respecto a nuestros planteamientos, nuestras propuestas, en nuestro plan de gobierno se plantea el problema, se plantea nuestras propuestas y la solución, cómo lo vamos a conseguir. Por ejemplo, ¿no? Nosotros creemos que definitivamente si no hay inversión social, si no hay reactivación de la economía, no hay nada. Hasta las mejores parejas, los mejores matrimonios a veces se quiebran por faltas. Claro, hay un dicho que decía mi abuelita, ¿no? Cuando la platita se va, el amor sale corriendo por la ventana, ¿es así? Pero, por supuesto, o sea, nosotros, los políticos generalmente plantean demagógicamente, vamos a hacer colegios. Acá se ríen. Pero es cierto, pues cuando no hay plata, se va la esposa, se va la novia, ¿sí o no? Sí, si no hay economía, definitivamente estamos soñando, ¿no? Los políticos dicen vamos a hacer colegios, centros médicos, hospitales, pero ¿con qué plata? ¿Con qué presupuesto? Yo creo que Pedro Pablo sí tiene la capacidad de generar los ingresos, sabe de dónde obtener los recursos. Nosotros, yo la vez pasada explicaba, en el Perú hay mucha gente que tiene mucho dinero, gente que tiene inmensidad de propiedades y no tributa, evaden. Parece irónico, pero Pedro Pablo plantea, por un lado, que los impuestos bajen, porque no se puede invitar a la gente a que se formalice cuando los impuestos son muy altos. Pero por otro lado, nosotros creemos de que hay gente que sí puede tributar. Por ejemplo, yo les manifestaba la vez pasada a unos medios, en Gamarra hay edificios y gente que tiene 10.000, 20.000 propiedades y no existen en las municipalidades. Ni siquiera tributan para la municipalidad, para que tengan mayor seguridad, menos al Estado porque alquilan departamentos, alquilan galerías, menos tributan el impuesto a la renta si son personas naturales con negocios. Pero alquilan y los alquileres son carísimos en Gamarra. Sí, pero no tributan, no hay ingresos, hay una evasión. ¿Pero qué tiene que ver eso con la gente que no tiene empleo? Porque con eso, con la mayor obtención de contribuciones y de dinero, podríamos aumentar la presión tributaria de 13 a 14%, a 15%. Un punto significa más colegios, más programas sociales, mejorar beca 18. Simplemente para esas cosas. O sea, mira, en el Perú somos 31 millones de peruanos, solo 13% más o menos son los que tributan. De ese 13%, o sea, más o menos que equivalen a 7 millones de peruanos, 7 millones, 450.000 personas son las que recurrentemente tributan, sean los cumpliditos. ¿Sí? Esos cumpliditos o esos 7 millones, ya poniendo también los atrasaditos, los morositos, son los que sostienen el país. Entonces yo creo que hay otra gente, que existe mucha gente que puede también contribuir porque tiene muchas riquezas, muchas propiedades. Por ejemplo, yo manifestaba la vez pasada que en las afueras de Lima hay grandes centros campestres con hoteles incluidos y todo, pero sin embargo en su municipalidad no existen. Ni en registros públicos existen como edificios, solamente existen como terrenos agrícolas. ¿Y cuánto dinero se está dejando de percibir? Porque esos señores deberían tributar. Nosotros
apostando porque la gente que tiene tribute, no porque la gente que no tiene, porque la gente que no tiene o tiene poco ya tributa, que son esos casi medio millón que son recurrentes, que son los perseguidos por la SUNAT, que les cierran su negocito. Entonces nosotros consideramos que si esa gente se incorpora a la formalidad, vamos a tener mayores ingresos y vamos a tener más platita, más dinero para poder hacer más programas sociales, para hacer más colegios. ¿Y tú crees que de esa escuelas? manera, lo comentaba, han venido por acá el señor Gino Costa, Fiorella Molinelli de tu grupo, Sí. comentaban que de esa manera, incrementando más trabajo para los jóvenes, vamos a erradicar un poco la delincuencia, ¿no?, juvenil. Claro, definitivamente, porque si hay más ingresos, más economía, podemos ampliar más universidades públicas, podemos ampliar más vacantes, más presupuesto para la educación, que ahora es 3.5, Pedro Pablo propone al final del periodo 2021 6%, hay más o menos 1,5 millones de gente que está desempleada. Entonces la delincuencia precisamente viene por ahí, porque jóvenes que no tienen empleo, que no tienen educación, que vienen de familias quebradas, entonces y están en el ocio, como dice el ocio la madre de todos los vicios, caen rápidamente en las redes de la delincuencia. Entonces yo creo que debemos darles oportunidades. Acá solamente nos dedicamos a condenar, a juzgar a todo el mundo. Es como en las provincias decimos que la gente se opone a la mina, se opone al desarrollo, pero es que la gente no tiene oportunidades. Por eso Pedro Pablo, por ejemplo, respecto a eso dice, hay que hacer el adelanto social. Por ejemplo, en un pueblito donde va a haber una mina, primero a ese pueblito hay que implementarle todo, su centro médico, su colegio, su escuela, ¿no? Entonces darles oportunidades de trabajo, su agua, su desagüe, que hay 10 millones de peruanos sin agua y desagüe. Entonces nosotros creemos que si no hacemos reactivamos la economía, si no hay inversión social, estamos soñando. Por ejemplo, mira, tú conoces mucho la zona de Puente Piedra, hay lugares donde vive gente muy pobre, tú has caminado, bueno, lo voy a decir, yo sé que a ti no te gusta que lo diga, pero tengo que reconocer, Lucho Moncada es una persona muy humana, tiene un gran corazón. Yo sé de muy buena fuente que cuando te han tocado la puerta para pedirte de repente, dóname un par de sillas para niños en edad escolar que no tienen dónde estudiar, que estudian en ladrillos, que no tienen un techo, que es triste ver a criaturas estudiando así, con el sol, en la lluvia, con el frío. Tú siempre has puesto el pecho, tú nunca has dicho no, tú ibas así con perfil bajo y donabas, ayudabas a la gente porque te nacía de corazón. Claro, mira, nosotros, sin ser candidato ni cosa por el estilo, nosotros apoyamos porque también como empresa o como empresario uno tiene la responsabilidad social, se llama. Qué bueno fuera si todos hicieran lo mismo, ¿no? Sería lindo. Había, por ejemplo, escuelitas que no iban a iniciar el año porque no tenían, por ejemplo, los implementos. Entonces a la empresa nos solicitaban y nosotros de buena fe hemos ido y anónimamente, no lo hemos sacado en ningún canal, no, pero ni radio, yo no digo, discúlpame que lo esté diciendo, pero yo creo que personas como tú, que han impulsado, vienen trabajando, apoyando a la gente que más necesita, deberían llegar al gobierno. ¿Por qué? Porque queremos gente que venga a sumar, no a restar. Por eso, mira, muchas gracias por lo que dices. Por eso nosotros apostamos porque esa gente que tiene mucho dinero, que tú ves en carros Audi, BMW por las calles, son indiferentes. Son indiferentes, no son solidarios y pudiendo hacerlo, ¿no? Y además tienen muchas propiedades que están en el limbo, que no existen en los registros públicos, pero sí muy bien ellos recaudan sus rentas, ¿no? O sea, ellos reciben sus rentas, pero al Estado no le dan nada, a la municipalidad no le dan nada. Después se quejan de que hay mucha delincuencia, de que no pueden vivir seguros, pero si ellos no contribuyen. Entonces nosotros lo que queremos es que esa gente, que siempre hablamos del emprendedor, del informal, que queremos formalizarles, pero hay que enseñarles también que ellos también tienen que entrar en vereda, entrar en el sistema del derecho, ¿no? En el círculo jurídico, que tienen que tributar, porque tienen, no le estamos pidiendo tributos o contribuciones a gente que no tiene. La gente que no tiene ya todos los días contribuye. Más del 80% de peruanos se autogenera su empleo y son las personas que contribuyen. Solo el 20 o 17% dicen las estadísticas que son la gran empresa, las grandes mineras que contribuyen. Entonces ese pueblo emprendedor que además contribuye, mínimamente el Estado debería apoyarles creándoles fuentes de empleo o acceso a la educación para sus hijos. O programas de capacitación para los jóvenes. Ingreso a la salud universal, ¿no? como dice el plan de gobierno de Pedro Pablo, a la salud universal, donde la gente pues pueda tener acceso verdaderamente y sepa que su Estado, su gobierno, le protege y le responde porque realmente, reconoce que el pueblo trabaja. Mira, vamos a ir a una breve pausa comercial y vamos a seguir hablando de tus propuestas. Regresamos. Gracias. El cable para todos. Amigo abonado, paga tu mensualidad de la manera más simple y económica a través de Banco de Crédito BCP. Lo puedes hacer también en el Interbank.
o si no también en el Banco Continental BBVA. Y por supuesto en agentes autorizados. Y si tú quieres para mayor facilidad, a través del Internet. Betcable piensa en ti. ¿Cómo están, amigos? Los saluda Omar Ruiz de Somocurso y estaré este y todos los sábados en Recuerdos del Ayer. En Betcable, tu canal. Bueno, continuamos con el programa. Coméntanos, Lucho, ¿cuál sería tu principal propuesta de ser elegido congresista? Bueno, nosotros apostamos por la educación precisamente porque estamos preocupadísimos, ¿no? La cantidad de jóvenes que representa nuestro país. Como les decía, este 10 de abril 3 millones de jóvenes van a votar por primera vez. Yo, que soy maestro universitario, creemos que debemos dar más presupuesto a las universidades, que las universidades se deben implementar. Yo también tuve la oportunidad de asistir a algunos cursos en la Universidad de Buenos Aires, donde tiene 250.000 alumnos, la Universidad Autónoma de México tiene 400.000 alumnos y San Marcos tiene 44.000 alumnos. Y la competencia es tanta que los jóvenes a veces no ingresan no porque no sean capaces, sino que por milésimas no quedan y a veces se frustran y a veces van, pues su vida cambia totalmente, ¿no? Nosotros creemos que debemos darle la oportunidad a los jóvenes para que tengan acceso a la educación gratuita, con alimentación gratuita. ¿Por qué? Porque en las cárceles, repito yo, al sicario, al violador de niños se le da alimentación gratuita, y ¿por qué no darle al futuro del Perú, que son los niños, los adolescentes, los jóvenes universitarios? Los jóvenes universitarios deben tener mayor acceso a la educación pública, y creo que esa es la única solución, o digamos la llave del éxito para que nuestro país salga adelante. La educación es lo único que nos puede mañana convertir en un país desarrollado, hacer posible que el hijo del campesino, del obrero, de la madre de ama de casa, del emolientero, del cevichero, pueda mañana convertirse en un buen médico que nos pueda salvar la vida, un buen abogado que nos pueda defender, en una buena presidenta o un buen presidente. Dime, aparte de la educación, hay una propuesta que también es importante, que la ha venido comentando Pedro Pablo Kuczynski, el tema de la salud. La salud. En nuestro país, bueno, en nuestro plan de gobierno se propone que primero que el presupuesto aumente, y además que haya una salud de calidad y salud universal, que nadie, ningún peruano, ni peruana, ningún niño, ninguna niña se quede sin atención médica. Es lamentable, por ejemplo, que ahora un niño o una niña o cualquier persona vaya a un centro médico privado o a una clínica y no la atienden porque no tiene dinero. Eso es un delito penal que está incluso penado en el Código Penal, porque si yo salgo afuera a la calle y veo a una persona tirada y no la asisto, es un delito de omisión de asistencia a persona en peligro. Pero sin embargo, en las clínicas sucede todos los días, todas las noches, que no atienden a personas verdaderamente que necesitan en estado de emergencia y no pasa nada. Lo que pasa es que las clínicas son privadas y los costos son altos. Pero pues, no podemos dejarle a la gente que se muera, ¿no? Entonces creemos que nosotros que debe haber una salud integral, universal para todos. En el plan de gobierno se está unificando todos los sistemas de salud. Entonces nosotros creemos que debe haber acceso a la salud a todos los peruanos y peruanas de nuestro país. O sea, salud para todos. Para todos. Sea la condición social que tú tengas. Desde el señor que vende ceviche hasta el señor empresario. Por supuesto. La vez pasada atropellaron a una señorita policía a una cuadra de una clínica privada. La llevaron de emergencia, le dijeron, no, usted tiene el cono norte, usted tiene su hospital. Del cono norte a su hospital que está en la avenida Brasil, una hora se muere la señorita policía en el camino. O sea, ese tipo de injusticias suceden todos los días. Miren, una señorita policía que te está cuidando la vida, que te está dirigiendo el tránsito, le sucede eso. ¿Qué no le sucede a la persona de a pie que verdaderamente no tiene un sol para poder atender? Lamentablemente se muere, como tú dices. No es triste, pero es la realidad, ¿no? Luchito, dime, finalmente, ¿qué hacer con el tema de la economía? La economía, yo creo que es lo vital, es lo principal. La plata no alcanza, muchas personas se quejan, muchas familias dicen, mi esposo gana el sueldo mínimo, tiene 3, 4 hijos, ¿cómo hacer? Pedro Pablo está proponiendo aumentar el sueldo mínimo de 750 a 850 soles, pero por encima de eso lo que propone Pedro Pablo para este periodo de 2016-2021 son 3 millones de empleos, 1,5 millones de empleos para formalizar y 1,5 millones de empleos nuevos que se crearán, porque nosotros creemos que si no se reactiva la economía, si no hay inversión social, estamos soñando, no vamos a hacer nada y vamos a tener otros próximos 5 años. Y nunca vamos a salir de este estancamiento. Debatiendo y discutiendo, y los congresistas solo denunciándose, fiscalizándose, que también está dentro de sus facultades, pero
sinceramente, tenemos que partir por lo primero. Lo primero es reactivar la economía, generar fuentes de empleo, dar acceso a la educación, dar acceso a la salud y luchar contra la delincuencia, contra la corrupción que nos genera, dice, más o menos... Esas son las propuestas que tú vas a impulsar de llegar al Congreso. Nosotros, en paquete, como parte del equipo Pedro Pablo, vamos a impulsar eso y vamos a, desde el Congreso, a aprobar para que verdaderamente empiece el país nuevamente a reactivarse, a funcionar y a tomar nuevamente el camino del crecimiento. Dime, panorama cambiado. Ahora Alan García dice que está en segundo lugar. ¿Tú crees que podrían ser Keiko, García y PPK? Bueno, nosotros caminamos todos los días por los lugares más, digamos, recónditos, más alejados de la ciudad y del país. ¿Cuál es el sentir de la gente? ¿Qué te manifiesta? El sentir de la gente es que están con Pedro Pablo. No se reflejan las encuestas dicen una cosa, pero realmente nosotros creemos que, a diferencia, yo fui candidato la vez pasada con Pedro Pablo, ya estuve de candidato, y a diferencia de la vez pasada, hoy yo constato más realmente que la aceptación es mayor, multitudinaria, pero realmente en las encuestas no nos dan esas cifras, pero por eso nosotros seguimos luchando y tenemos la confianza que este 10 de abril Pedro Pablo va a llegar a la presidencia. ¿Y este 10 de abril por qué tendrían que votar por ti? Bueno, por mí, yo soy un maestro universitario, hablando de la educación, porque voy a luchar por la educación de los jóvenes, porque voy a fomentar, voy a promover que haya más empleo. ¿Y por qué les digo? Porque realmente la educación está por los suelos, somos los penúltimos en el último barómetro de medición en calidad de educación, y además los profesores están mal pagados. Miren, yo gano 20 soles la hora en la Universidad de San Marcos. Si tienes que tener maestría, tienes que tener doctorado. Para ganar 20 soles por hora. Para ganar 20 soles la hora, que a veces hasta el combustible de tu vehículo gasta más. Pero nosotros tenemos la convicción y el agradecimiento, porque también soy egresado de ahí de la universidad, y yo voy a corresponder con mi universidad que me formó, y además compartir con los jóvenes lo que he podido aprender todos estos años. ¿Pero qué número tienen que marcar? Marcar PPK y escribir el número 9. A ver, pero ¿qué es tu número, pues? El 9, saca pecho, dice acá. El 9 de los guerreros, el 9 de los mejores, de los goleadores. Ahí los jóvenes van a apostar por ellos, porque nosotros no nos rendimos, luchamos. A ver, levanta tu 9 para verlo, pues. Este es mi 9. Viene con PPK, foto. Los mejores. Los mejores. Muchísimas gracias. Estuvimos con el candidato Lucho Moncada, quien postula con el número 9 de PPK. Vamos a una breve pausa comercial y ya viene el candidato Wilder Ruiz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Ves Cable, el cable para todos, orgullosamente peruanos. Te ofrece más de 90 canales a tu disposición. Canales deportivos, musicales, culturales, dibujos, series, películas. Estamos por el norte hasta Ancón, por el sur hasta Pucusana. No pierdas tiempo. Afíliate ya. Ves Cable, la mejor señal en cable.